Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Retos de México. El día de hoy vamos a dedicarle el programa a Oaxaca. Es el mes de la Guelaguetza, es el mes de Oaxaca, del arte, de la cultura de este maravilloso estado que nos ha dado tanto a este país. Y para ello tenemos con nosotros al maestro Eteo Pérez Roja. Él es un pintor oaxaqueño con toda la influencia de la luz, del color, de los pintores oaxaqueños que nos han dado nombre internacional a México. Bienvenido, maestro Eteo Pérez. Sí, gracias, Cinia. Estamos ahora en este día para hablar sobre la pintura de Oaxaca y en especial, pues, de la pintura que ahora estoy haciendo. Fíjate que yo no sé si hubiera sido pintor. Lo que pasa es que mi papá pintaba y yo de niño me quedaba extasiado viendo las pinturas que él hacía, los colores, y me acuerdo muy bien de aquellos magentas, aquellos de colores azules de Prusia, de ultramar, los cobaltos, el rosa mexicano. En fin, para mí era muy hermoso estar viendo pintar a mi papá. De ahí viene la influencia y empiezo a sentir ese deseo por pues, expresarme, por pintar. Empiezo a compartir mis juegos con las crayolas, con los lápices, y de ahí viene esa idea, ¿no?, de dedicarme a la pintura. ¿Desde qué edad a usted le llamó la atención la pintura para dedicarse como pintor, o cuándo descubrió que era su vocación? Bueno, esto es desde que yo tenía 5 años. Recuerdo que cuando entré a la primaria ya veía que otros niños también dibujaban y a mí me apasionaba bastante. De tal manera que siempre estaban mis cuadernos llenos de dibujos, de muñequitos, como yo le llamaba, y de ahí fue creciendo cada día mi amor por dibujar. Su papá era pintor, entonces a eso se dedica. Sí, bueno, él en sus ratos como un hobby, aunque él estudió también pintura, pero no se dedicó de lleno a ella, sino que fueron surgiendo otras tareas, otras acciones, y ya fue dejando la pintura. ¿Y usted en dónde estudia, maestro? Yo estudié en Aguascalientes, en el Centro de Artes Visuales. Es una ciudad muy hermosa, con mucha cultura, y eso se dio también por una casualidad. Cuando yo estaba trabajando en el astillero de Marina, pues salió una convocatoria y de ahí que me inscribí para estudiar ese curso y fui becado y llegué a Aguascalientes. Ahí aprendí mucho sobre la pintura también de Guadalupe Posada, de Saturnino Herrán. En fin, ya de ahí regresé a Salina Cruz y seguí pintando, trabajando en el astillero. Ya después renuncié y me empecé a dedicar de lleno a la pintura. Sí es raro, ¿no?, que siendo oaxaqueño se vaya a pintar a Aguascalientes, con toda esa tradición pictórica tan importante. Sí,
como te digo, fue algo casual, una casualidad. Y realmente yo llego a Oaxaca en el 87. eh, Había muchos pintores y pues me empiezo a relacionar con los talleres que hay en Oaxaca, el taller de Juan Alcázar, el taller del maestro Tapia y la Casa de la Cultura. Pero en fin, lo que más me llamó la atención fue en esa ocasión el papel amate. Así. El papel amate es un papel pues que utilizaron los aztecas, ¿no? En la época prehispánica, y realmente ahí hacían sus códices, pero yo empiezo bueno, conozco ese papel y me quedo maravillado por los resultados que se obtienen a través de las vetas, a través de la superficie, y se combina las formas con la textura, y los colores, bueno, brillan más que cuando uno pinta acuarela. Entonces, para mí el papel amate ha sido uno de mi bandera, ¿no? Y muy poca gente se dedica a pintar en el papel amate. ¿Usted usa mucho el papel amate o es temporal? No, ya tengo muchos años pintando sobre papel amate, pero también pinto acrílico, acuarela y al óleo. Usted estaba hablándonos de Saturnino Hernán. ¿Qué tanta influencia ha tenido en su obra? Bueno, Saturnino Hernán, casi contemporáneo de los pintores muralistas, es un gran paisajista y figurativo. Él retrató al campo, retrató a las mujeres, también pintó a la mujer tehuana. Y yo creo que hay una conexión de alguna manera con Saturnino Herrán y con Guadalupe Posada también. Vamos a continuar hablando sobre sus influencias de los diversos pintores y de la naturaleza después de este corte. Claro que sí. Maestro, nos estaba platicando sobre la influencia de Saturnino Hernán en la obra que usted tan bellamente ha representado. Sí, hablaba de Saturnino Herrán, sobre todo de unas obras que tiene de la mujer tehuana, con su resplandor. Me llamó mucho la atención en esa ocasión, porque pues, era algo representativo del Istmo de Tehuantepec. Mi obra pues realmente está basada en todos los elementos que conforman la tierra de Tehuantepec, sobre todo Salina Cruz, de donde yo soy, y está llena de colorido, como son las enaguas, como son los huipiles, los jicalpestres. En fin, hay una memoria visual de todo lo que se relaciona con la mujer y su entorno. Yo recuerdo que de niño, pues, como íbamos al mercado, ahí veíamos a las mujeres tehuanas, y sobre todo cuando íbamos a Tehuantepec, ahí todavía las mujeres en esa época se bañaban en el río con descubiertas, ¿no? Y todo eso me llamó la atención, el mar, las sirenas, bueno, que es la mitología, pero Claro.
Hay una canción que es el himno de Salina Cruz y menciona también a la sirena. Y todos esos elementos, todas esas imágenes fueron poblando mi mente, mi visión. Y cuando yo decidí ya dedicarme a la pintura, empiezo a plasmar todos esos elementos que realmente son únicos en el mundo, porque es un lugar paradisíaco, Salina Cruz, Tehuantepec y la región del Istmo de Tehuantepec. Sí, en su obra se ve una simbiosis entre, sobre todo la mujer, porque predomina más que el hombre, y la naturaleza. Una unión constante de ambas. Sí, bueno, la mujer para mí es un ser que tiene formas y líneas magníficas, ¿no? Para mis cuadros. Sobre todo la fuerza, la energía de la mujer tehuana es algo que es muy representativo en el Istmo de Tehuantepec. Y nosotros crecimos viendo a nuestra madre, a nuestras hermanas, al vecino, a la gente del pueblo y sobre todo pues el porte que tienen las tehuanas para caminar, se sienten con una línea, ¿no? muy de la mujer. También en su obra hay imaginación y realidad que se integran en una sola. Tiene, por ejemplo, mujeres pájaro o mujeres hoja, mujeres montaña. Es una simbiosis de la realidad, una integración, ¿no? De la realidad y la magia, la imaginación. Sí, como en todas partes, en todos los pueblos, siempre las personas tienen esa imaginación y empiezan a ver pues cierta fantasía, ¿no? En mi obra, para mí, es creativa, empiezo a visualizar y a retomar elementos como es el mar y a convertir, ¿no? A transformar las mujeres en aves, en sirenas y todo este mundo lo voy aprovechando para hacer más rica lo que pinto, pero no tiene ni una gracia que yo haga pinturas copiando, ¿no? a la naturaleza, copiando a los árboles. Para mí es darles un ritmo, es ir creando otras atmósferas, otros paisajes que no sean como realmente son, porque es una forma de ir jugando con los colores, con las formas, y pues el ritmo me da todo eso, todos esos elementos. A mí me llama la atención que en su obra hay poca línea recta, casi todo es línea curva. Eso da una sensación de protección dentro de esa naturaleza, como que no es un hombre desprotegido, está ahí como ese abrazo adquirido a través de la línea curva, no recta. Sí, pues yo creo que tiene que ver nuevamente la naturaleza, ¿no? Pues de las cosas, por ejemplo, los árboles. Yo pinto muy constantemente las ollas, los jicalpestres, las flores que llevan las enaguas, y todo eso tiene una geometría, ¿no? Es casi redonda, como dices. Uh-huh. Me gusta pintar la luna. Sí, como que hacer cosas muy geométricas, muy rectas,
se pierde ese romanticismo que también pudiera tener la pintura. Entonces, no hay un choque, no hay una fuerza así que rompa, ¿no? Sino simplemente nos dejamos llevar por esas líneas curvas. Yo manejo mucho el espiral, casi aparece, es una constante en mi obra, porque tiene que ver con el caracol y tiene que ver con la vida en sí, es el movimiento, el ritmo, ¿no? Claro. Y finalmente la pintura es vida y es poesía, y continuamos con este tema después de otro corte. Maestro, ¿qué es para usted la pintura? ¿Qué representa? Bueno, para mí lo es todo. La pintura es mi vida, es mi pasión. Y pues gracias a que he tenido también gentes que me han apoyado, como mi esposa, pues he podido mantener esa ilusión, ese sueño. Pero quería hablar un poquito también de lo que es mi obra, de lo que representa. Al principio, como todos los pintores que se dedican a la pintura y ya de lleno, quería yo tener un estilo, una forma de pintar que me identificara. Pero pasó eso mucho tiempo, muchos años. Yo recuerdo que pues me atraían mucho los muralistas, ¿no? Como Siqueiros, Rivera, Orozco. Pero yo dije, no, pues tengo que escoger entre ser un muralista o ser un pintor de caballete. Y como yo vivía en Salina Cruz, no podía salir. O sea, más bien no tenía en esa época la idea de venirme a vivir a México, estar pintando murales. Así es que decidí dedicarme al caballete, la pintura de caballete. Y también digo esto porque pues las formas, qué cosa iba a pintar. Había ya cientos de pintores. Así es que decidí voltear hacia Salina Cruz y ver lo que teníamos ahí. Y me di cuenta de que teníamos una riqueza cultural. Así es. De muchos años. Así es que decidí dedicar mi pintura a la mujer y empecé a pintar elementos como las rocas, el mar, el agua, pues los elementos naturales, Claro. pero que tienen un cierto, o sea, que se nota cuando yo estoy pintando, que se note que soy yo el que está pintando. Claro, usted ya logró un estilo propio, pero ¿cómo definiría usted su pintura? ¿Figurativa? ¿Tiene mucho de magia, de realismo mágico? ¿Algunas tienen elementos de cubismo? ¿Cómo lo definiría usted? Sí, bueno, si tratáramos de agruparla dentro de una corriente, de una escuela, pues se entiende que es realismo mágico, porque está llena de elementos naturales y de la fantasía, como hablábamos. Sí. Entonces, es poesía, es música, son elementos que nos llevan a otros espacios, a otros lugares, a otros sueños. En sí, la pintura que yo hago son todo eso que la gente pues no puede ver, ¿no?, a simple vista, sino que puede soñar junto conmigo o ver otros espacios, otras figuras. Sí, también ese es un punto, que el espectador participa en su obra. Al usted
de configurar una forma en partes distintas, como por ejemplo algún cuadro de una mujer donde va poniendo en un lado el tronco, la cabeza, un seno, todo integrado de manera armónica, equilibrada, hace que el espectador también participe. Claro, sí, realmente todas las pinturas, bueno, yo al menos las pinto, las plasmo y representan algo, pero muchas veces ni yo sé lo que representan al final de cuentas, ¿no? Sí. Sino que queda abierta esa posibilidad de que las personas puedan interpretar la pintura como ellas lo ven, como ellos lo sienten, como yo les puedo decir, pues esto representa tal cosa o se titula de tal manera, pero las personas van más allá, se dejan llevar y empiezan a ver otras cosas que a lo mejor yo ni las había visto también. O sea, claro. eso es. Esa es la magia de la Sí. pintura, ¿no? Que a cada quien le puede transmitir un sentimiento, una emoción o un recuerdo distinto, ¿no? Sí, claro. Sí, hay inclusive el color pues es para las personas el amarillo o el rojo o el azul puede representar diferentes emociones. Así Sí, es. o despertar, por ejemplo, el rojo pues es muy cálido, apasionado, o el azul es muy frío. Todo eso juega, ¿no?, un papel muy importante dentro del cuadro, de las formas. Y otra de las cosas es que cuando uno empieza a pintar, se tiene uno que dejar llevar por lo que uno está haciendo, de tal manera que la obra también participa y como que hacemos una comunión entre yo, la obra, los pinceles, el color, y estamos envueltos en ese mundo mágico, ¿no? Y cuando las cosas no quieren salir, no salen. O sea, sí, ahí es donde falta esa inspiración, esa magia. O sea, que el cuadro también puede posesionarse, trabajar o no. Sí. Y bueno, y esta obra, que a mí en especial me gusta mucho, ya ha recibido un homenaje, que es haber sido publicado un billete de la lotería, ¿no?, con su obra. Sí, en un billete de la Lotería Nacional. Nos invitaron para un concurso y afortunadamente logramos pues que nos tomaran en cuenta para que saliera esta edición. Para mí fue algo formidable porque esto fue casi a la mitad, ¿no?, de mi trayectoria, y fue un impulso bastante grande ver una pintura mía en un billete de la Lotería Nacional. Y es algo que constantemente, más bien no es constante, no se da. Claro. Es algo que yo creo que tardan mucho para incluir, ¿no?, a un pintor. Sí, esa no es tan común. Y bueno, no nos queda más que decir a grandes rasgos las exposiciones a nivel internacional en las que usted ha participado, una gran cantidad de exposiciones también en México y publicaciones, entrevistas, televisión, radio, es decir, es usted ya uno de los pintores reconocidos de este país. Y si tiene alguna otra cosa que agregar antes de despedirnos. Bueno, nada más quiero decir que mucha de la obra se ha publicado en diferentes países, en revistas, en libros, en Nueva York, en Reno, Nevada, en San Francisco, en Chile, en Canadá, en fin. Han tomado mis pinturas para portadas de libros y eso me llena de mucha satisfacción. Sí, en este momento van a estar pasando algunas de las portadas de los libros. Maestro, podríamos seguirnos todo el día platicando con usted, pero esto tiene un tiempo
Y no nos queda más que despedirnos, darle las gracias por estar con nosotros y Claro. pues que nos siga deleitando con su obra. Sí, yo creo que habrá otra oportunidad para presentar también parte de algunas exposiciones. Ahora mismo vamos a participar en una exposición para el mes de septiembre que se llama 100 pintores mexicanos. Entonces, por ahí Bueno. vamos a estar. Bueno, pues ya les avisaremos y les informaremos sobre esa exposición. Les damos las gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Cine. Cadena Internacional presentó